Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al área específica de pensamiento matemático. Concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de representación gráfica de ecuaciones de segundo grado. Con base en el temario, dicho tema corresponde al número 17 de la lista. Ahora bien, cabe hacer una pequeña aclaración. En esta ocasión estaremos abordando dos temas simultáneamente. En primer lugar, el previamente mencionado, pero a su vez incorporaremos el que le sigue a este, es decir, el número 18 de la lista, el cual está bajo el nombre de comportamiento gráfico de funciones cuadráticas. De tal manera que justamente en este video estaremos incorporando ambos temas, debido a que existe un estrecho vínculo entre ambos. Pues, como se puede notar en los títulos, justamente aquí se estará trabajando con ecuaciones de segundo grado o funciones cuadráticas, que en la práctica realmente viene a ser lo mismo. Así que una vez habiendo aclarado este punto, ahora sí, continuemos. Bueno, la estructura de una función cuadrática es muy sencilla. En este caso, f de x, también conocido como y, es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde el primer término, el término de x al cuadrado, se conoce como término cuadrático, el segundo término, término lineal, y el último como término independiente. Obviamente, si eliminamos el término cuadrático, es decir, x al cuadrado, eso se transforma en una función lineal, ya que carecería de lo que la caracteriza precisamente, que es una x al cuadrado. Ahora bien, la función cuadrática más sencilla que nosotros podemos tener es x al cuadrado, que su estructura general sería de la siguiente manera, como 1x al cuadrado más 0x más 0, donde evidentemente el término lineal y el término independiente son 0. Ahora bien, el propósito de este tema es graficar funciones. De manera general, lo que uno tiene que hacer con funciones cuadráticas o cúbicas o etcétera, pues primeramente es tabular los datos, que como ya saben es únicamente ingresando valores en x, para que posteriormente me salga un resultado en f de x o y. Una vez que yo tengo estos valores, los grafico punto por punto, posteriormente a esto los uno en mi plano cartesiano. El objetivo de esta parte es que ustedes puedan entender un poco mejor las funciones cuadráticas, ya que lo que vamos a tocar normalmente los profesores en la preparatoria los omiten, e incluso en la universidad. Pero bueno, lo que quiero que veamos en este momento es cómo influyen los diferentes términos de la función cuadrática, empezando con el término cuadrático. Ahora bien, para eso tenemos tres ejemplos. En el primero tenemos 1x al cuadrado. Evidentemente los otros términos son 0, y tenemos una función normal, de hecho la función más sencilla. Tenemos desde menos 1.5 hasta 1.5 y de altura 2.5 aproximadamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le ingreso un coeficiente 2 a el término cuadrático? Bueno, lo que tenemos aquí es una reducción de la gráfica, es decir, que se achica un poco. ¿Por qué? Veamos, la altura sigue siendo la misma, 2.5, pero el ancho, ¿cuál es? Menos 1 y 1, aprox. Pero si vemos una clara disminución en comparación con la primera gráfica. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ingreso un 4x al cuadrado? Bueno, esto se redujo aún más. Ahora sí es una clara diferencia. Tenemos 2.5 de altura, pero vemos cómo el ancho se ve reducido a menos de menos 1 y 1. Como podemos ver, el término cuadrático influye en qué tan ancho o qué tan pequeño va a ser la apertura de dicha gráfica o dicha parábola. Ahora bien, continuemos con el siguiente término, el término lineal. Vamos a poner tres gráficas. Estas tres gráficas tienen un término cuadrático como 1 y vamos a variar únicamente el término lineal. Va a ser 1, 2 y 3. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, es el origen de la función cuadrática, ya que en un inicio tenemos menos 0.5, menos 0.25. Posteriormente a esto, al ingresar un 2 en el término cuadrático, tenemos menos 1, menos 1. Después, al ingresar un 3, tenemos menos 1.5, menos 2.25. Como vemos, va aumentando y se va haciendo hacia la parte inferior izquierda. Obviamente esta parte, como les dije, no tienen que apuntarla, simplemente es para ver el comportamiento que puede tener una función al mover los diferentes términos que ésta posee. Y finalmente, el término independiente. Aquí de nuevo tres ejemplos. En este caso va a ser exactamente 1 con el término cuadrático, 1 con el término lineal, pero 0, 1,
2 y 3 con el término independiente. Lo que vemos es que el origen es menos 0.5, menos 0.25. Y de nuevo, al ingresar esos valores positivos cada vez más grandes en el término independiente, el origen de dicha función tiende a crecer positivamente en el origen. Esto se ve clarísimo. Como vemos, la parte más notable es menos 0.25 y cuando ingresas un 3 acá es 2.75. Evidentemente la parte en X pues no cambia, pero en lo que respecta a Y pues sí, se va elevando. ¿Tiene sentido? Por supuesto que lo tiene. Solo tienen que notar que como aquí tenemos una suma de números, obviamente, pues si yo ingreso un número positivo mayor aquí, pues evidentemente aunque yo ponga términos negativos, por ejemplo menos 1, cuando pongas el menos 1 aquí, simplemente por poner un número, pues sería positivo por el cuadrado. Cuando pongas más 1 por menos 1 es menos 1, pero si yo ingreso un más 0 no suma mucho, pero si ingreso un más 5 o un más 3 suma mucho, por lo tanto tiende a elevarse. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Si no lo entiendes no te preocupes, no es algo indispensable, es únicamente para ver las generalidades que tiene cada término o qué papel juega cada término de la función cuadrática. Ahora bien, llegado a este punto quiero que anoten, porque vamos a ver una característica bastante importante de las funciones cuadráticas, cúbicas y superiores a estas, la cual es la concavidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, x al cuadrado y menos x al cuadrado. Una función es muy típica, la que ya hemos estado viendo, una parábola abierta hacia arriba, donde tenemos una zona decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque al momento de ingresar valores negativos en X, tenemos valores, si bien es cierto, positivos en Y, van decreciendo los puntos hasta llegar a 0. Y una vez pasando la zona del 0, tiende a crecer de nuevo. Por lo tanto, se le conoce como una zona decreciente, creciente. Por el contrario, cuando tienes un menos x al cuadrado, tienes una zona creciente para posteriormente decrecer en los valores en Y. Ahora bien, ¿esto por qué es importante o de qué me sirve a mí? Bueno, realmente no es que venga mucho los exámenes de admisión, pero suele venir, porque a estos tipos de parábolas se les conoce como máximos o mínimos a los puntos que tienen en el 0. ¿Tiene lógica esto? Sí, por supuesto, porque yo les pregunto, ¿cuál es el mínimo de una función o cuál es el máximo de una función hablando de valores? Por supuesto que el mínimo de esta función va a ser 0,0, porque no hay valores por debajo de este punto. Por el contrario, cuando la función está volteada, es decir, que la parábola está hacia abajo, por supuesto que el máximo pues va a ser este punto, ¿no? 0,0. Posterior a esto, todos los valores en Y van a ser negativos. Entonces, creo que ese punto queda claro. Por supuesto que esto es algo que hay que ver con funciones superiores, como cúbicas o a la 4, donde tienen más curvitas y podemos tener más máximos o más mínimos. Eso depende del tipo de función que estamos trabajando. Pero bueno, esta parte anótenlo porque viene siendo importante. Ahora bien, la denominación que recibe cada tipo de gráfica es la siguiente. En el caso de la primera tiene varias. Concavidad positiva. Concavidad hacia arriba. Me gusta más la de cóncava hacia arriba porque pues es más sencilla, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y finalmente convexa. Y esa es la parte que me confunde muchas veces entre cóncavo o convexo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando volteamos a ver la otra que voltea hacia abajo se le conoce como concavidad negativa. Tiene sentido y está muy bien emparentada con concavidad positiva. Si es hacia arriba sería positivo, si es hacia abajo sería negativo. Ahora bien, llegamos aquí a cóncava hacia abajo. Tiene sentido, está muy bien emparentada con concavidad hacia arriba. Tiene sentido porque es hacia arriba y la otra concavidad hacia abajo tiene sentido porque está hacia abajo. Pero finalmente llegamos a la parte de cuando es hacia abajo también se le conoce como cóncava y cuando es hacia arriba se le conoce como convexa. La diferente terminología que se use dependerá del profesor que ustedes tengan. En general no suele venir mucho esto en el examen de admisión, la parte de concavidad, pero pueden anotarla por ahí simplemente como una nota pequeña. Sinceramente no creo que venga, pero no está de más. Ahora bien, otra cosa que es importante, que suele venir principalmente en temas de precálculo o derivadas, es la parte del dominio y el rango. Realmente son términos muy sencillos. El dominio son todos los valores que tiende a tomar una función en X. ¿Qué valores son esos? Pues son, en el caso de estas funciones, son de menos X o menos infinito, perdón, a más infinito. ¿Por qué? Si bien es cierto la gráfica está aquí cortada, obviamente tú puedes ingresar cualquier valor en esta función y ningún problema vas a tener. Pero ¿qué pasa en el rango? Bueno, en el caso de la primera, pues va a tomar el 0, pero se va a ir hacia arriba. En el caso de las Y, ¿no? Va a ser positivo más infinito.
pero no toma valores negativos de y. Entonces, para el caso de la primera sería 0, más infinito. En el caso de la segunda es algo diferente, ya que toma el 0, pero no toma ningún valor positivo en y. Entonces es 0, menos infinito. Esta parte de aquí no la ocupan anotar, pero ténganlo presente. Es algo que veremos más adelante, así que no se preocupen. Muy bien, chicos. Miren, vamos a ampliar su horizonte. Para esto, la característica que vamos a ver es puntos de corte en el eje de las abscisas, conocido como el eje de las X, también conocido como raíces o soluciones. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, es muy sencillo realmente. Ustedes tienen aquí una función x al cuadrado más 2x menos 3. Puede ser una función cuadrática de cualquier tipo, pero también puede ser funciones al cubo u etcétera. No hay ningún problema. Tienes aquí tu gráfica, que obviamente previamente hiciste, y te das cuenta de algo. Tú aquí ves cómo tu gráfica pasa por dos puntos en X. En esto en concreto es muy sencillo de ver, menos 3,0 y 1,0. Es súper sencillo, pero ¿qué pasa cuando tienes una gráfica la cual pasa por puntos decimales? Ah, bueno, ahí sí es un poquito más difícil de ver, y más cuando te piden graficarla, o peor aún, cuando te piden obtener dichos valores matemáticamente. Bueno, esto ya lo hemos hecho en temas anteriores dentro de este mismo curso en resolución de ecuaciones, ya sea con dos incógnitas, con tres, etcétera. Esto ya no lo voy a tocar, pero vean de qué manera influye en las funciones. Así que adelante. Bueno, en concreto, para poder obtener estos puntos es importante igualar a 0. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el valor de 0 en y, pues es cuando tú tienes estos puntos, ¿verdad? Entonces cuando igualas a 0 el f de x, pues simplemente resuelves y encuentras que valores en x llegan en 0. Para esto tenemos dos opciones. Utilizar la ecuación cuadrática. Esta ecuación únicamente ingresas los valores que tienes aquí y de volada te salen los resultados. O utilizar factorización. Pero eso depende de qué tan práctica sea para ti utilizarla. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, así que si has visto todos los videos no creo que tengas mucho problema. Pero supongamos que no los viste y que únicamente quieres venir a este tema. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a aplicar la ecuación cuadrática. Esta es muy sencilla. Tú tienes aquí términos ABC. Los términos ABC hacen referencia a los coeficientes que tienen cada uno de los términos. En este caso A se refiere al término que acompaña a x al cuadrado, que es un 1. B al término que acompaña a x, que es un 2, y finalmente el término independiente, que evidentemente va a ser un único número ahí solito, y tomen el signo de cada una de estas, positivo, positivo y negativo. Al momento de ingresar, ustedes en la ecuación les queda de la siguiente manera: menos 2 más menos raíz 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3 entre 2 por 1. Al momento de resolver lo que tienes adentro, pues te queda 4 más 12. Esto lo simplificas un poquito más para que te quede menos 2 más menos raíz de 16, que por supuesto es 4, entre 2. Y aquí tenemos pues la parte general, menos 2 más menos 4 entre 2. De aquí salen dos soluciones. La primera solución sería menos 2 más 4 entre 2, y la segunda sería menos 2 menos 4 entre 2. Esto viene pues del más menos, obviamente, ¿no? Y que como sabemos hay dos puntos de intersección con el eje de las X. El primer punto sería x igual a 1. Y está muy bien porque aquí tenemos 1,0. Entonces es ese. Y el segundo sería menos 3, que está súper bien porque es menos 3,0. Y así se obtienen dichos puntos de intersección con el eje de las X. Nosotros obviamente habíamos visto esto con ecuaciones de dos incógnitas. Y es lo que obteníamos como resultado muchas veces. Pero también dependía de qué problemas estuviéramos tratando, etc. Sin embargo, esta es una forma sencilla de obtener dichas raíces. Y si viene un ejercicio donde les pidan hacer esto, pues ya saben cómo hacerlo, sin ningún problema. Ojo chicos, esto aplica para cualquier función cuadrática, así que pueden aplicar siempre la ecuación cuadrática para obtener dichas raíces, en caso de que algún problema se los pida. Bueno, yo les he dicho que no anotaran, pero si gustan y no se sabían esto, anótenlo. Suele ser importante muchas veces. Bien chicos, otro punto importante con el cual tal vez se quedaron con la duda es cómo tengo un máximo o un mínimo, porque hablamos de ello, pero nunca les dije cómo obtenerlo. Es realmente muy sencillo, pero ahora sí, no lo vayan a anotar, porque al menos que tengas conocimientos de derivadas, es decir, que has visto cálculo, no tiene mucho sentido que lo veas. No te preocupes, es un procedimiento súper rápido y te lo quiero enseñar, no para que lo anotes, simplemente para que lo tengas presente. Y posteriormente en este canal, cuando subo un curso de cálculo, bueno, precálculo, les voy a enseñar cómo. Vean, es súper sencillo. Para poder obtener un máximo o un mínimo, tomas la ecuación y la derivas.
¿A qué me refiero con derivar? Bueno, si nunca has visto derivadas, es muy sencillo y más con estos términos. Lo que tú haces aquí de manera general, pero no lo apuntes, es que este 2 lo bajas para que multiplique a lo que tenga aquí. En este caso hay un 1, entonces sería 2 por 1 y pones un 2. Y aquí este 2 le resta siempre un 1 y por eso queda x a la 1. Posterior a esto, el término lineal pues sería un 2x y lo que haces aquí es eliminar la x. Esto siempre ocurre, es decir que si tengo un 10x, tengo un menos 10x, siempre va a quedar ese más 10 o menos 10x. Siempre se elimina la x y el término lineal, perdón, y el término independiente siempre se elimina. Entonces, una vez más, si yo tengo, por ejemplo, menos 5x al cuadrado menos 2x, me va a quedar así. Menos 5 por 2 que está arriba quedaría menos 10. Más, bueno, era menos, entonces era menos 5 y ya, x. O sea, este x de aquí se elimina y pues quedaría menos 10x menos 5. Espero que se haya entendido. Es algo muy sencillo, pero no te preocupes, no lo ocupas apuntar. Así que continuemos. Una vez que tú tienes la derivada, lo que es con la derivada es igualar a 0. La derivada básicamente es una línea y esa línea es una pendiente. Si vieron el video pasado, ya sabrán que cuando ustedes tienen una ecuación de la línea recta, cuando igualan la pendiente igual a 0, ¿qué significa, chicos? Significa que tienes una línea totalmente horizontal. Entonces, la pendiente a la que yo me refiero es una línea que recorre toda la función. De hecho, son millones, son una infinidad de pendientes. Pero el único punto donde la pendiente 0 es justo aquí, donde puedo tener una línea totalmente horizontal. Yo sé, no tienen el conocimiento suficiente para ver eso, pero no se preocupen. Por favor, no lo anoten y no se desesperen conmigo. Una vez que tú le pones que es igual a 0, generas aquí una línea invisible. Bueno, es invisible porque yo no la he puesto, pero básicamente es lo que pasa. Una vez que yo le pongo igual a 0, despejo x para saber el punto donde está la x. En este caso me dice que es menos 1. Este menos 1 es el que está aquí. Pero ojo, no se confundan. Si yo ingreso el menos 1 aquí, no me va a dar un menos 4, me va a dar 0. Este menos 1 se lo ingreso a la primera ecuación y a ver qué me sale en f de x. Al momento de ingresar los datos me sale que es un menos 4, lo cual corresponde a menos 1, menos 4. Excelente. Y así se obtiene, porque este menos 4 viene acompañado del menos 1. Sí, fue súper rápido, tal vez tardé un poco más, una disculpa de antemano, pero ahora sí continuemos. Este tema de todas maneras totalmente descartado, pero es importante que sepamos un poquito más, ¿no? Algo que normalmente los profesores omiten. Último punto, y ahora sí, después de esto van a poder ser libres. Bien. El objetivo de este video era graficar, entonces les voy a enseñar cómo graficar. La vieja confiable, la tabulación, como les dije en la primera diapositiva. Tenemos una ecuación, x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, tomar puntos para graficar. En este caso yo le pongo de menos 3 a 3. ¿Puedo tomar otros puntos? ¿Puedo tomar decimales? Por supuesto, tú puedes tomar los puntos que tú quieras, pero siempre que tú elijas ese rango de negativos y positivos es para ver más o menos cómo se comporta la gráfica. Y como yo sé que es una parábola, pues sé que si tomo tanto valores negativos como positivos en ese rango, más o menos me va a dar una visión general de dicha gráfica. Una vez que yo tengo estos puntos que son muy sencillos, únicamente ingresas menos 3, se lo metes a la ecuación y a ver qué te da en y pues ya tendrías un par de puntos, ¿no? Menos 3,0, menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, etcétera. Una vez que yo tengo esto, pongo aquí mi plano cartesiano de dos coordenadas. Ingreso el primer punto, menos 3,0. El segundo es menos 2, menos 3. El tercero es menos 1, menos 4. El cuarto es 0, menos 3. El quinto es 1,0. Y ahí la dejo. Porque con esto yo puedo inferir que mi gráfica, que yo sé que es una parábola, viene así. Y sube hacia arriba, ¿no? Entonces aquí ya pongo mi línea. Obviamente aquí queda súper bonito, pero en nuestro caso con simplemente una línea por ahí medio curviada está perfecto. Así se grafican. Y esto es el objetivo principal de este tema y este video. La tarea que yo les dejo es que pues se pongan a graficar estas 4 funciones y vean cómo les salen. Pues en la descripción dejaré las imágenes de cómo deberían de ser. Ustedes no lo hagan con una calculadora graficadora o con una página de internet. Simplemente háganlo a mano para que sean de tabulación y pasen a esto. Ahora bien,
cuál gráfica corresponde a la función x al cuadrado menos 2x menos 3. Y aquí tenemos diferentes formas de verlo. ¿Cómo podemos abordar e identificar la gráfica correcta? Bueno, nosotros ya estamos bien preparados para resolver este problema, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tabulamos. En este caso yo tomé valores de 0 a 2. ¿Por qué de 0 a 2? Bueno, vean las gráficas. Realmente con que tome ciertos puntos que están en ese intervalo no hay ningún problema. Al momento de ingresar me queda 0, menos 3, 1, menos 4, 2, menos 3. Lo estoy hablando muy rápido porque ya les quité mucho tiempo de su vida, ¿no? De su día. En este caso, ¿qué debemos hacer? Bueno, identificar qué gráfica tiene esos puntos, entonces solo una la tendría. Vamos con la primera, 0, menos 3. Vamos al punto 0 en X y bajamos al menos 3. Perfecto, A es una buena candidata. B también, 0, menos 3. Perfecto. B también es candidato. C, 0, menos 3 también es candidato. En cambio D, pues se desfasa, ¿no? 0, menos 3 está vacío. Una tacha para D, ya que no es ni de pets. Vamos con el siguiente punto, 1, menos 4, ya que todos esos puntos deberán tener la misma gráfica. En 1, menos 4 está bien, A está perfecto. En el segundo, que es B, 1, menos 4 se desfasa, por lo tanto no es. Cuando digo se desfasa significa únicamente que está movido, no, que realmente no es. Es otra función para esa gráfica. Entonces B y D están descartadas. Y finalmente con C, 1, menos 4 y pues no está, entonces C no es. Pueden probar con el último punto, 2, menos 3 y van a darse cuenta que el único que lo tiene pues es A. De hecho 2, menos 3, aquí está. Ya sabemos esto a través de la tabulación, pero ¿qué pasa con el segundo método? La ecuación general. Esto me permite determinar las raíces que tiene cada una de estas funciones y esas raíces solo corresponderán únicamente a una función, ya que otra función no puede pasar por esas mismas raíces. En este caso, aplicando la ecuación general, ingresando A, B y C dentro de dicha ecuación, obtenemos que va a ser 2 más menos raíz de 16 entre 2. Al momento de ingresar sería 2 más 4 entre 2, resultando x1 igual a 3 y x2 igual a menos 1. ¿Esto está perfecto, sí o no? Bueno, es muy fácil. Vayan y revisen los puntos. El punto que tenemos aquí es menos 1,0. Perfecto, le corresponde a x2. Y x1 es 3,0. Perfecto, le corresponde pues a. Entonces A es la respuesta correcta a esta pregunta. Como pueden ver, tanto la tabulación como en la ecuación general nos da la respuesta. Así que todo lo que vimos en este video finalmente creo y concluyo que dio sus frutos. Échenle ganas y nos vemos.